Los relámpagos de agosto parte 4 capítulo 10. El teléfono cortado fue el argumento decisivo. A ninguno le quedó la menor duda de que estábamos en una ratonera y de que si queríamos seguir con vida, lo mejor sería romper el sitio, como acababa yo de expresarlo con tanta oportunidad. Así que nada de lo que dice el gordo Atajo es verdad. Como Arroyo estaba muy alarmado. Porque alarmados estábamos todos, empezando por él, que fue el que tuvo la idea de que nos disfrazáramos y hasta se puso un sombrero de petate, y se hubiera puesto el overol del jardinero, si hubiera cabido en él. Que saquen los automóviles, ordenó Valdivia. Que llenen los tanques de gasolina, ordenó Trenza. A las armas, ordené yo. Afortunadamente, el camaleón había conservado la serenidad. De lo contrario no sé en qué hubiera terminado esa aventura. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Abrirse paso a balazos hasta México? En efecto, no era cosa fácil. Si como afirma el diputado, se refería a Horacio Flores, hay tropas en la carretera, no estarán allí para hacernos valla. Tenía razón. Todo nuestro apuro era solo para irnos a meter en la mera boca del lobo. Las personas a quienes he relatado este episodio, siempre me dicen que por qué nos asustamos tanto en ese momento, sin darse cuenta de que el que se mete en política debe estar preparado para lo peor. Lo que ocurrió después demuestra que nuestra alarma era perfectamente justificada. Pero como iba diciendo, las palabras del camaleón nos hicieron abandonar nuestros proyectos de regresar a México por carretera. Canalejo, que no era nada práctico, propuso que siguiéramos hasta Acapulco y de allí, por barco, hasta Manzanillo, en donde tomaríamos el ferrocarril para regresar a nuestras respectivas zonas. Era un viaje de 8 días. ¿Y por qué a nuestras respectivas zonas? Vámonos a la frontera, dijo Valdivia. Esta frase debió darnos una idea del gran tamaño de su cobardía. Sin embargo, en esos momentos, nadie le dio importancia a lo dicho, y nos contentamos con explicarle que las cosas no estaban tan perdidas como para dejar la mesa puesta e irnos a la frontera corriendo, como conejos. El pueblo lo necesita a usted, mi general, le dijo Horacio Flores, que era un gran demagogo, y lo convenció. Alguien propuso esperar hasta que anocheciera. Si esperamos, dije yo, el anochecer nos va a encontrar bien tiesos. Y así siguió la averiguata. Cada uno daba sus ideas y los demás las discutían y decían si les parecían buenas o malas. Cuando dio la 1, todavía estábamos alegando. Juan, ya llegó la orquesta típica del Lerdo de Tejada, dijo Clarita, asomando por la puerta. Valdivia lanzó una imprecación, porque no estaba para atender a estos problemas. Diles que toquen, dijo el camaleón, mientras más ruido, mejor. Cuando empezaron los acordes de Dios nunca muere, nos acordamos de que la muerte nos acechaba muy de cerca y decidimos ponernos en movimiento. Sacamos 3 automóviles por la puerta trasera, que daba a un callejón, y los asistentes estaban subiendo las maletas, cuando sonó el teléfono. Nos miramos unos a otros sin decir nada. Valdivia contestó. Era la central, que llamaba para avisar que ya estaba reparada la línea. La alarma se evaporó con la misma facilidad con que se había producido 2 horas antes. Y ahora, yo resulté el culpable. Estuviste a punto de arruinar mi carrera política. Me dijo el que un rato antes pensaba huir a la frontera. Por más que les dije que la reparación del teléfono no explicaba satisfactoriamente la presencia de las tropas en la carretera, ni la ausencia de Pérez H., ni la desaparición de Pitorelli, fui objeto de escarnio. Empezaron a llegar los invitados más ramplones, como por ejemplo el diputado Medronío, que era líder de la Cámara, el Chícharo Hernández, paladín de los obreros, Pascual Gurza, que había hecho una fortuna vendiendo licores en la frontera, y Agamenón Gutiérrez, que había organizado la primera huelga de inquilinos en el Distrito Federal. Entre las damas, que no eran tan numerosas, estaban Titina Requeta, Margarita Guarapo y una joven llamada Enriqueta, que venía acompañada de su señora madre. Juan Valdivia se metió en un traje de charro con ribetes de oro y salió a recibir a la concurrencia. Cuando llegó Jefferson, Artajo me miró con desprecio, como si yo fuera culpable de un pánico completamente injustificado. La típica de Lerdo suspendió la ejecución que hacía en esos momentos de El Caminante del Mayab, y el himno americano surgió majestuoso de los metales de la banda de artillería. Tú y tus sustos, me dijo el gordo, que media hora antes era el más asustado. Espérate a que llegue Pérez H., le contesté.
Yo le pedía a Dios que no llegara el antes mencionado, en parte porque no quería verle la cara y en parte también porque no quería que mis compañeros se burlaran de mí. A Juan Valdivia le pareció de muy mal gusto tomar bebidas alcohólicas ante el representante de un país en donde imperaba la ley seca y a una orden suya, los mozos ocultaron las 72 cajas de aperitivos, cordiales, espumosos, digestivos y estimulantes que estaban destinados al consumo de los invitados. Esta medida provocó un sentimiento de hostilidad hacia los Estados Unidos. La fiesta se fue a pique. Así estaban las cosas cuando se me acercó Baltasar Mendieta, que era un individuo al que yo despreciaba profundamente, y me dio el pitazo. Metieron en la cárcel a Pitorelli, me dijo. ¿Por qué razón? Le pregunté. Por escribir el testamento político del general González. Me quedé helado, comprendiendo que la noticia que me daban era la de la muerte política de Valdivia. Y la mía. También era la explicación de las tropas en la carretera. Me fui corriendo a avisarles a mis compañeros. Nos reunimos en la sala de billar y empezaron otra vez las discusiones. Que si nos vamos, que si nos quedamos, que para dónde nos vamos, que si las tropas en la carretera, pero Valdivia ya no dijo nada de irnos a la frontera. Todos estuvimos de acuerdo en levantarnos en armas, no fui yo el que lo propuso, como afirma Atajo. Vámonos antes de que nos agarren, dijo Trenza, con mucha razón. El camaleón propuso regresar por Cuautla y todos estuvimos de acuerdo. Si nos tenían preparado un susto en México, no iba a ser por la carretera de Puebla. Cuando salimos de la sala de billar, nos dimos cuenta de que Jefferson había desaparecido como por arte de magia. Esta circunstancia no hizo más que reforzar nuestros temores y apresurar nuestra partida. Que saquen los vinos, ordenó Valdivia. Y mientras sacaban los vinos y los servían y se animaba la fiesta, nosotros subimos en los automóviles y nos fuimos yendo, muy disimuladamente, hacia la salida de Cuautla. El viaje fue infernal, porque el camino era muy malo, pero no encontramos un soldado hasta Yautepec y el que encontramos allí estaba paseando unos caballos y nomás nos miró pasar. Llegamos a México a la medianoche, a casa de Trenza, que era la única secreta. Entramos en ella con muchas precauciones, pensando que nos estaría esperando la policía, pero no encontramos más que a Camila y a la criada, que estaban muy bien dormidas. Allí nos separamos, después de haber jurado, solemnemente, seguir al pie de la letra el plan de emergencia que teníamos preparado desde abril. Al día siguiente, regresé a Vieira en el vagón del Express, que estaba al cargo de un muchacho que nos había ayudado en la campaña política. Ese día salieron nuestras fotos en los periódicos y una noticia, completamente equivocada, que decía, confabulación de generales. Los generales, aquí decía nuestros nombres, se levantaron en armas y fueron apresados en Cuernavaca por fuerzas federales. En toda la República reina la paz y la tranquilidad, y así seguía por 2 planas enteras, diciendo que todo estaba muy tranquilo y que nosotros éramos unos sinvergüenzas. Mientras leía esta noticia, cómodamente instalado entre los bultos del correo, fui comprendiendo que nuestra oportuna huida había frustrado uno de los planes más diabólicos que se hayan forjado en la ya de por sí bastante turbia política mexicana. Pitorelli había confesado ser el autor del testamento político de González, lo cual era perfectamente cierto, pero además, que nosotros le habíamos pagado porque lo hiciera, lo cual era una gran mentira. Nunca lo desenmascaramos, porque no nos convenía, pero tampoco le ordenamos que lo hiciera. Y esta confesión la hizo nada menos que 2 días antes de que se fundieran los partidos y se eligiera el candidato único del partido único, cuando que era un dato suficiente no solo para quemar un candidato, sino para meter en la cárcel a una buena media docena de personas que precisamente estaban ese día juntas en el banquete de Juan Valdivia. Toda esta coincidencia, más los 3.000 cartuchos por soldado que nos acababan de entregar, derríbete, era, huelga decirlo, fruto de la perversa mente de Vidal Sánchez, que en esos momentos ha de haber estado dándose topes contra una pared, porque nos habíamos escapado de entre sus garras. Capítulo 11. Melitón Anguiano había telegrafiado a Zenón Hurtado ordenándole que se hiciera cargo de la zona y que me apresara si me aparecía por allí, pero cuando entré en mi despacho y me lo encontré muy sentado frente a mi escritorio, lo único que atinó a hacer fue levantarse y ponerse a mis órdenes. Después de cerciorarme de que todo estaba realmente bajo mi férula, la primera providencia que tomé fue mandar a Matilde y a los niños con un hermano de ella que era inspector de aduanas en Ciudad Juárez. Este acto no fue de derrotismo, sino de precaución, porque aunque es bien sabido que los familiares de los revolucionarios muy rara vez han sufrido represalias, no quería que en el porvenir se dijera, una excepción es lo que le sucedió al general Arroyo.
El caso es que, como ya dije, mandé a Matilde y a los niños a Ciudad Juárez. Luego, cité a junta a los comandantes de las corporaciones. Cuando estuvieron reunidos, les dije: necesitamos el control absoluto de los ferrocarriles, de los telégrafos, y de los bancos. Luego, expliqué que el gobierno de Pérez H. había violado la Constitución y todo eso, y terminé diciendo: el que no esté de acuerdo, puede retirarse con todos los honores militares. Nadie se movió de su asiento. Entonces, les expliqué mi plan de campaña, que como ya he dicho, estaba basado en el que habíamos preparado mis compañeros y yo desde abril. Mi misión consistía en apoderarme de Apapátaro, capital del estado del mismo nombre, y luego, de ser posible, de Cuébano, el famoso centro ferroviario en donde pensábamos que nos íbamos a reunir todos. Artajo, que venía de Sonora. Trenza, que venía de Tamaulipas. Canalejo, que venía de Monterrey, y el Camaleón, que venía de Irapuato. Valdivia, Anastasio y Horacio Flores, se habían ido con Trenza a Tampico. Una vez establecido el contacto en Cuébano, nos lanzaríamos sobre la capital de la República y formaríamos un gobierno provisional que convocaría a otras elecciones, etcétera. 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 Decidimos, mis comandantes y yo, y no yo. Con el despotismo que siempre me caracterizó, como insinuó Zenón Hurtado durante el Consejo de Guerra que se me formó, más tarde, apresar a don Virgilio Gómez Urquiza, el gobernador del estado, a don Celestino Maguncia, que era gerente del Banco de Vieira, y a 4 de los miembros más fuertes de la Unión de Cosecheros y de exigirles 600.000 pesos de rescate, so pena de pasarlos por las armas, si esta cantidad no era entregada transcurridas 24 horas. Quiero hacer un paréntesis para justificar esta actitud que me valió tantos vituperios. La primera consideración que tenemos que hacer es la patria. La patria estaba en manos de un torvo asesino, Vidal Sánchez, y de un vulgar ratero, Pérez H. Había que liberarla. Para liberarla se necesita un ejército y todos sabemos que un ejército en campaña es algo que cuesta muy caro. Ahora bien, en México las clases populares siempre se han mostrado muy generosas con su sangre, cuando se trata de la defensa de una causa justa. Pero nunca se ha sabido de un ejército que se mueva con donativos populares. El dinero tiene que venir o de las arcas de caudales de los ricos, o bien, de las del gobierno de los Estados Unidos. Como no contábamos ni con el apoyo, ni con las simpatías de este último, nos fuimos sobre los primeros. ¿Cuándo se ha sabido que un rico mexicano dé voluntariamente dinero para algo? Aunque no sea patriótico. Nunca. Es por eso que Zarazúa se encargó de meter a estos 6 personajes en el calabozo del cuartel de las Puchas. Doña Cesarita, la esposa de don Celestino Maguncia, vino hecha un mar de lágrimas a pedirme que no fusilara a su marido. Si no lo voy a fusilar, señora, le dije para tranquilizarla, nomás me entregan el dinero y lo pongo en libertad. Es que mi marido es dueño de un banco, pero somos muy pobres, me dijo ella, con tanto descaro, que me dieron ganas de pasarla por las armas. Yo, comprendiendo que tenía que habérmelas con una mujer de negocios, le expliqué lo de que les hago un vale y no más que triunfe la revolución, el gobierno se encargará de liquidar esta inversión que ustedes hacen, más réditos a razón del 4% anual. Ella no me lo creyó, porque desgraciadamente muchos han sido los que han prometido lo mismo y no lo han cumplido. Ella se alzó el velo, porque traía sombrero y todo, y entonces me di cuenta de que quería tanto a su marido que estaba dispuesta a entregárseme con tal de que lo soltara. O, mejor dicho, quería tanto a su dinero. Me la quedé mirando y pensé para mis adentros: esta mujer no vale 600.000 pesos en ningún lado, pero no le dije nada. Cuando se dio cuenta de que no había esperanzas por ese lado, decidió hablarme con franqueza. Mire, general, yo sé que usted es un hombre de razón. Comprenda que si mete usted en la cárcel a 6 y les exige un rescate global, los familiares van a querer que pague el que parece más rico, que es mi marido. Pídales 100.000 pesos a cada uno y amenaza con fusilar al que no pague y verá cómo mañana tiene el dinero. Me quedé espantado de lo inteligente que puede ser una mujer en cuestiones de dinero. Di las órdenes pertinentes para que se notificara a los deudos esta nueva modalidad. Entonces vino la segunda parte del negocio. Como nadie tenía efectivo, a doña Cesarita, porque era la del banco, le vendieron tierras, casas y acciones al precio que a ella le dio la gana. Como habíamos tenido muy buen ojo y habíamos escogido 6 gallones de veras ricos, al día siguiente teníamos el rescate de todos, menos de don Virgilio, cuyo único capital eran los fondos del Estado, que ya estaban en nuestro poder. Le perdoné la vida, y los soltamos a los 6. Este dinero que ustedes nos dan, les advertí cuando ya se iban, no está perdido.
Se queda aquí en calidad de garantía. Cuando triunfe la revolución. Etcétera. Ellos se fueron sin creerme. Hicieron bien, porque ese dinero nunca lo volvieron a ver. Alentados con tan buen éxito, decidimos, mis comandantes de corporación y yo, apresar a 15 cosecheros al día siguiente. Pero cuando Zarazúa los fue a buscar, descubrimos que todos los ricos de la ciudad se habían escondido Dios sabe dónde. No podían estar muy lejos, porque habíamos capturado los 2 trenes que habíamos pasado en esos días, pero como no teníamos tiempo de andar buscándolos, decidimos irnos sobre el famoso padre Jorgito, que a pesar de tantas persecuciones, seguía ejerciendo su oficio en el santuario de Guadalupe. Lo metimos en el cuartel de las Puchas, con la intención de pedir 50.000 pesos de rescate, pero cuando apenas estaban cerrando la puerta del calabozo, apareció una manifestación de ratas de sacristía que venían a protestar por lo que ellas llamaban una arbitrariedad. No queriendo enemistarme con la masa de la población, ordené que se hiciera una carga de caballería, simulada, para disolver el evento, que se pusiera en libertad al padre Jorgito y que se pasara por las armas a su sacristán, para que quedara bien claro que no éramos tan blanditos. Mis órdenes fueron cumplidas al pie de la letra. Este fue el último intento que hice en Vieira para conseguir fondos para la revolución, porque al día siguiente me puse en movimiento con todos mis efectivos rumbo a Papátaro, Actro. Capítulo 12. Mientras ocurrían todos estos fenómenos en el campo de las finanzas, el capitán Benítez, que era mi jefe de técnicos y un hombre muy ingenioso, se ocupó de construir un carro blindado, usando para este fin una góndola vieja de la American Smelting, los restos de un carro tanque, el cañón de 75 que era nuestra única pieza de artillería, solo teníamos 42 proyectiles, y 2 ametralladoras Hotchkiss. Este armatoste, que era un verdadero ariete, lo pegamos delante de una locomotora de patio y constituía nuestra vanguardia. Transportamos la infantería en los 2 trenes que habíamos capturado, mientras que la caballería cubrió por sí misma los 150 kilómetros que separan a Vieira de Papátaro. Mi plan consistía en tomar la ciudad por sorpresa usando solamente la infantería. En caso de que nuestro primer intento fracasara, podíamos retirarnos un poco, esperar a la caballería y lanzar un segundo asalto con todos los efectivos. Como la ciudad de Vieira nunca fue un punto estratégico, la abandonamos, llevando con nosotros solamente lo más indispensable. Yo había hecho especial hincapié en la rapidez del movimiento. Todo nuestro futuro dependía, pues, de la toma de Papátaro. Hicimos el viaje de noche, en 3 convoyes. El primero estaba formado por el carro blindado que ya he descrito, la locomotora, que también estaba cubierta, y una góndola en la que viajaba una compañía de infantería. El segundo tren, que venía 1 kilómetro después, transportaba el 12º batallón al mando de Zenón Hurtado, y el tercero, con el mismo intervalo de 1 kilómetro, estaba al mando del coronel Pacheco y traía el resto de nuestros efectivos. Yo, huelga decirlo, viajaba en el primer convoy con los capitanes Benítez y Zarazúa. Al llegar a la altura de los Lobos, la vía estaba cortada y estuvimos a punto de descarrilar. Afortunadamente, todo estaba previsto. En la góndola trasera venía nuestro equipo de reparación y, al cabo de 2 horas, nos volvimos a poner en marcha. Ordené que se apagaran las luces de los trenes, y el fanal de la primera locomotora, porque no quería que nadie se diera cuenta de la fuerza de nuestro dispositivo. Al llegar a un corte que está cerca del rancho del Zopilote, a 10 kilómetros de nuestro destino, nos balacearon, pero contestamos con tal estruendo, que los callamos. Proseguimos nuestro viaje. Cuando apareció a lo lejos a Papátaro, ya estaba despuntando el día. Mejor, le dije a Benítez. Para que vean que no venimos con las manos vacías. Ordené hacer alto a unos 200 metros de la estación. Los otros convoyes se detuvieron más lejos. Suéltales un cañonazo, le dije a Benítez. Para ver qué cara ponen. Usted me dice dónde, mi general. Yo señalé las torres de la catedral, que eran lo que mejor se veía en el cielo de la mañana, y él disparó el famoso proyectil que cayó en la escalera del Palacio de Gobierno. Después de 3 disparos, nos acercamos a la estación. Destrozamos los vidrios con una descarga de las Hotchkiss. Nadie contestaba nuestro fuego. La compañía de infantería, al mando de Zarazúa, ocupó la estación sin hallar resistencia. Ni a nadie, por cierto. Zarazúa se fortificó en la estación y nosotros nos retiramos hasta un lugar desde donde podíamos bombardear tranquilamente. Mientras tanto, el resto de nuestra infantería había desembarcado y tomado posiciones. Benítez volvió a disparar el cañón y esta vez sí le atinó a una de las torres de la catedral.
En esas estábamos cuando apareció, con bandera blanca, un capitán que venía de parte de Baldomiano Chávez, que era el jefe de la zona. Dice mi general Chávez que está con ustedes. Yo no se lo creí. ¿Por qué había de estar con nosotros Baldomiano Chávez? Después se descubrió, cuando parlamentábamos con él, que Baldomiano Chávez estaba con nosotros porque tenía miedo. No quiero que se moleste a la población civil, me dijo, cuando nos entrevistamos en la estación. La molestaremos lo menos posible, le dije, pero ten en cuenta que venimos, como quien dice, a la buena de Dios y que de algún lado necesitamos sacar los medios para movernos. Esto se lo advertí ante dos testigos, el capitán Benítez y Zenón Hurtado. Hicimos una entrada triunfal en Apapátaro. Esa noche nos dieron un baile, y al día siguiente metimos en la cárcel a 50 ricos, incluyendo al señor gobernador, al presidente municipal, y a 2 diputados locales.